Hola, bienvenidos al bloque especial de entrevistas de Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Hoy vamos a conversar con el Capitán Perú. ¿Quién es el Capitán Perú? ¿Quién está detrás del Capitán Perú? Rafael Ayita. Rafael Ayita es ingeniero industrial, es profesor de una universidad aquí en Lima. Además, cuando él era chico, se enamoró de la historia del Perú a través de Machu Picchu. Ahora nos lo va a contar. Vamos a escuchar cómo fue que comenzó esta búsqueda de historias que no se escuchaban en los salones de clase. Así que tiene mucho que contarnos. ¿Y qué es lo que quiere lograr Rafael Ayita a través de este personaje, de Capitán Perú? Pues que se conozcan estas historias, esta historia real de nuestro país que no se conoce, que no se cuenta, y que a través de estas historias nos sintamos orgullosos de nuestro pasado, de nuestra historia, de nuestra cultura, de ser peruanos. Veamos esta entrevista. Me encantaría empezar la entrevista primero hablando con el Capitán Perú y saber quién es el Capitán Perú y cuál es su misión, su razón de ser. Claro, claro, ¿cómo no? A ver, es una historia un poco larga, incluso de repente con algunos elementos que inicialmente parecen desconectados, ¿no? Pero que después irán confluyendo. En Capitán Perú empieza escribiendo libros, ¿no? Tiene una afición primero con la ciencia ficción. Desde niño me ha gustado la ciencia ficción y comienzo escribiendo libros de ciencia ficción hasta que tengo una primera visita a Machu Picchu, en donde me doy cuenta que entre aquellos monumentos, en aquella ciudadela, había mucho más de lo que me habían comentado en clase, ¿no? Y quedo pues asombrado, quedo con ese hambre de querer más, y por eso apenas regreso a la Plaza Mayor de Cusco, pues busco libros sobre Machu Picchu, sobre los incas, y realmente descubro una historia que no me habían enseñado en el colegio, ¿no? Descubro que lo que me habían, mi intuición era correcta, había toda una historia que no me habían comentado. Entonces, conforme más me voy metiendo en esta historia, que aparece en los libros de Rorgorowski, José Antonio del Busto, Valdemar Espinosa, entre otros autores, me doy cuenta que era mucho más interesante de lo que me habían enseñado, ¿no? Y que se prestaba para hacer literatura, ¿no? Entonces, comienzo a escribir libros, pero de ficción histórica también. Pero claro, todo era como un hobby, todo quedaba como una afición, no tenía manera de difundirlo. Hasta que en el año 2009 llego a me invitan justamente como aficionado a la ciencia ficción, me entero de que hay una convención, ¿no? Tipo Comic Con, y que era una presentación de la Guerra de las Galaxias. Bueno, entonces voy, entro de la Guerra de las Galaxias, y es ahí donde conozco esta afición del cosplay, ¿no? Que es de disfrazarse. Y claro, comienzo a conocer a otros grupos de fans. Estos grupos me introdujeron a este mundo de visitar hospitales, visitar orfanatos, colegios, pero vestidos, ¿no? Como superhéroes o como personajes de cómics o de ciencia ficción.
Y bueno, y a mí también, pues, voy disfrazado. Y ahí me doy cuenta del impacto de lo que es un disfraz en un niño, ¿no? Entonces, el niño, por más que esté en dolor o que esté sufriendo, pues, cuando ve a su personaje de ficción, se olvida de todo y se mete en ese mundo y se quiere tomar fotos. Y ahí es donde hice este match, ¿no? Y dije, bueno, ¿y qué pasa si justo era la época en que estaba de moda Avengers? Dije, a Capitán América, pongo los colores del Perú para difundir historia, difundir cultura, que es esto que hago también con mis cuentos, ¿no? Y Y ahí es esto lo donde nace pensaste, este o sea, digamos, personaje de Capitán Perú. y esto lo pensaste antes de que de las redes, o sea, tú tienes ya varios años atrás trabajando, difundiendo la historia, utilizando, digamos, este personaje. ¿Lo hacías eh, de manera presencial? ¿Caminabas por las calles? ¿Cómo fue ese inicio? ¿O era solo en estas visitas que tú No, a hacías ver, a hospitales y el, tal? el personaje comienza como tal el año 2017, ¿no? O sea, ya había redes sociales, ya había Facebook, ¿no? Pero lo que sí comienzo es ese afán de difundir la historia con libros. Además que había encontrado, o sea, un montón de datos que valían la pena difundirse y no estaban dentro de una historia, de un cuento, ¿no? Y bueno, conforme fueron acumulándose estos, pues nace la historia nace la idea de usar las redes sociales para difundirlos y el personaje, ¿no? Del cosplay. Ok, Uh-huh. ok. Y cuando empiezas en redes, empiezas con la idea de promover esta historia del Perú que no se conoce, que no se dicta en clases, y Uh-huh. peor aún ahora, yo tengo hijos, bueno, tengo un hijo aún en el colegio, otro ya está en la universidad. Ahora, la historia del Perú ya no es un curso como tal, solo, como cuando yo estaba en el colegio, que había historia del Perú, historia universal era otro curso, geografía era otro curso. Ahora han unido, ¿no?, los tres cursos en uno, y me imagino que tocarán mucho menos temas ahora de la historia del Perú. Sí, totalmente, ¿no? Entonces, bueno, si yo estaba descontento con la forma como me enseñaron a mí la historia, la idea original era muy sencilla, era ir con el traje a un lugar histórico, primero en Lima, ¿no? Con, digamos, Pachacamac, la Boca Pucllana, Ujú. el centro histórico, la Catedral de Lima, etcétera. Tomarme foto, ¿no? Subir las redes, que claro, era lo que llamaba la atención, incluso la gente que pasaba por la calle también, ¿no? Ver la persona en el lugar, y Bueno, tú estabas con el escribir, disfraz, o sea, que ya te habías hecho el disfraz y todo. así es, y que obviamente había gente que también se acercaba, pedía foto, y esas fotos subirlas a redes y acompañarlas de un pequeño texto de por qué era importante, ¿no? Ese lugar, qué es lo que había pasado ahí, cuál era el contexto histórico. Así que así es como comienza la idea original, ¿no? De una forma muy sencilla, yendo a un lugar, tomándome fotos con el traje y subiendo las redes, con Has una pequeña historia. logrado, claro, has logrado fusionar o engranar diferentes partes de tu vida, ¿no? Tu interés por los cómics, esta vivencia de la historia del Perú que te impactó tanto, tu trabajo como profesor, porque eres profesor, eres docente. Uh -huh. Entonces has vinculado, todo de ser muy divertido tu trabajo. Sí, obviamente es algo que me encanta, porque incluso combina aspectos como había dicho antes, podrían parecer inconexos o hasta contradictorios, ¿no? Como es algo, digamos, que se ve más serio, como la docencia, el mundo académico, el escribir libros, el ser profesor,
pero con el mundo de los cómics, de los disfraces, de los superhéroes, que se ve más infantil, más informal, más de relajo, ¿no? Pero ambos me gustaban, ambos me encantaban y por eso yo no he tenido ningún problema en juntar los dos. Claro. ¿Y llegando, digamos, tomándonos un poco de tu lado de profesor, de docente, ¿qué temas o qué partes de la historia de nuestro país que no te enseñaron en las aulas son las que ahora, digamos, de alguna manera te han impactado y que no las conocemos de repente nosotros? Bueno, principalmente desde el inicio, el que más me impactó fueron los incas. En general a mí, toda la historia prehispánica me la enseñaron, digamos, de manera muy limitada, ¿no? Todas las culturas, básicamente era, ahora me doy cuenta en retrospectiva que era una catalogación de huacos, ¿no? Cultura mochica, huaco, ocre, Claro. retrato, ¿no? Cultura chavín, con huaco color negro, con una asa, huaco nazca, policromado y con una asa puente, ¿no? Entonces, era esta es cultura y así es su huaco. Era un curso de catalogación de huacos, ¿no? Y en el caso de los Por ahí le incas, metían algo de qué hacían en esos momentos, si la agricultura, si tal, ¿no? O sea, también, ¿no? También. pero la base era el tema de los huacos, eso tienes razón. a- así es como sembraban, igual los incas, Ujú, ¿no? Esta es la ujú, capa cuna, Manco Capa, Sinchirroca, claro. Yoqueyupanqui, Y así, por así ahí es una como que otra leyenda. sembraban y así es como se vestían, ¿no? Y al final, cuando comienzo a leer los libros, encuentro pues que habían tenido toda una historia de conspiraciones, lucha de poder, guerras, batallas. Me entero de que hubieron más de un inca que murieron envenenados por temas de conspiraciones, por luchas de poder, porque las esposas se peleaban por colocar a su hijo como sucesor del inca y esto las llevaba a tramar y a incluso envenenar al mismo inca, ¿no? Entonces comienzo a encontrar todos esos temas que digo, oye, pero esto es El lado oscuro del interesantísimo. incanato. Es un lado oscuro que no lo cuentan porque se cuenta una visión más idílica, ¿no? Más romantizada, una visión tipo Garcilaso, Ujú. porque Garcilaso obvia todos los elementos que puedan dejar mal, ¿no? Como este tipo de luchas, de conspiraciones, y es la que ha adoptado nuestra historia, ¿no? Entonces nos venden como que el incanato en un paraíso del Edén, donde no había, pues, maldad. Pero eso al mismo tiempo creo que los ha deshumanizado y los ha colocado demasiado alejado de nosotros, ¿no? En la cúspide de un Olimpo. Y cuando ves esta historia, que eran humanos, que se equivocaban, que tenían pues motivos egoístas también, aprendes de que son mucho más cercanos a uno y que también cometieron errores y uno se identifica más con Y ellos, que se siguen cometiendo también. que se siguen. Y a eso voy. En uno de tus libros, en El secreto del último Inca, tú hablas de la división que existe en nuestro país, pero que existía también en aquel entonces. Es decir, de origen, nuestra nación, nuestro pueblo, está dividido. Sí, por supuesto, ese es un tema que se trata de poner debajo de la alfombra y yo creo que mientras más se oculta, más lucha por salir, ¿no? Y por eso el día de hoy estamos más divididos y más enfrentados que nunca. Porque el Perú siempre nos ha enseñado que es un país, pues, pluricultural, Ujú. plurilingüístico, ¿no? Pluriétnico. Pluriétnico, pero no nos han dicho que esta integración no fue fácil y fue difícil incluso desde los incas, desde Pachacútec, que fue el primero que integra a todas estas otras etnias, ¿no? Como los huancas, chancas, chimú, tayanes, chachapoyas, Tupayupanqui también hace esta expansión, pero que también estaban en constante rebelión. Y ellos fueron las que apoyaron a los españoles cuando llegaron en la conquista, ¿no? Esa es una de las partes de la historia que no se suele contar bien, ¿no? Que los conquistadores no fueron los españoles,
Los conquistadores fueron mayoritariamente huancas, huaylas, chancas, cañaris, que dieron la oportunidad para enfrentarse al incanato porque se consideraban que los habían invadido a ellos. Entonces, aquí ya vemos una división, ¿no? Y de repente es una división que se mantiene hasta el día de hoy, porque continuó también con los mismos españoles, ¿no? Porque Pizarro y Almagro entraron en una guerra entre ellos, se terminaron matando entre ellos, y también sucedió lo mismo en la independencia. La independencia se nos ha romantizado mucho también, ¿no? Como que San Martín proclama el 28 de julio de 1821, el Perú es libre e independiente, y pues desde ahí ya todos nos abrazamos y fuimos felices, cuando el proceso fue mucho más turbulento durante muchísimos años después, ¿no? O sea, los primeros 20 años, Ajá, los sí. primeros 20 años de la independencia del Perú, tuvimos 9 presidentes y 5 constituciones. Fue un periodo accidentado, lleno de militarismos y de guerras civiles y de golpes de Estado y de caudillismos y de luchas de poder, que claro, se entienden Parece que hubieras mejor resumido el el día de último hoy. año, parece que hubieras resumido el último año y medio del país. Bueno, es que en realidad el último año y medio es la constante de nuestra historia. La excepción son los periodos de paz, de prosperidad, de democracia, de elecciones. Y a eso voy, porque no tenemos esperanza de que en alguna parte de nuestra historia hayamos estado unidos, habremos sido, no sé, solidarios, para agarrarnos de ahí, para ver qué podemos hacer para cambiar esa historia. No, por supuesto. Yo diría que más que en una parte de la historia, sí tenemos elementos donde han confluido y se ha aprovechado lo mejor de las distintas culturas. Y un ejemplo clásico es la gastronomía, ¿no? Donde hemos tomado elementos andinos, occidentales, afros, asiáticos, y hemos logrado con eso crear sabores pues, que encantan al mundo, ¿no? La música también, ¿no? Las distintas músicas, bailes, la música criolla, ¿no? O las danzas que hay en el interior del país, el arte, ¿no? Tenemos la escuela cusqueña, que nos ha dado pues unos cuadros impresionantes, maravillosos, y que también unía excelentemente estos elementos. Así que sí, hay ejemplos donde se ha dado. Lo que nos ha faltado es llevar eso a la sociedad y a la política, pero ya vemos los resultados, que si logramos hacerlo, pues es algo que da muy buenos frutos. ¿Qué parte de nuestra historia, Rafael, consideras deben conocer todos, absolutamente todos los niños peruanos? Y trasladándolo al adulto, ¿y qué parte de esta historia, que de repente no es la misma que la que me comentas para los niños, no debemos olvidar los adultos? No, a ver, yo diría que en ambos casos, Uh-huh. un elemento fundacional, un elemento que es cimiento sobre el cual construir nuestra identidad, es precisamente uno de los que no se ha contado, que es este matrimonio entre Francisco Pizarro y la hermana de Atahualpa. Este es el origen del Perú. Aquí nace el Perú. Es como decirle pues a los romanos la loba que amamantó a Rómulo y Remo. Esta unión entre la sangre inca y la sangre del Marqués de la Conquista es lo que da como nacimiento al Perú. Y sus hijos, ¿no? Francisca Pizarro Yupanqui y Gonzalo Pizarro Yupanqui, fueron los primeros peruanos propiamente dicho, los primeros que lograron conjugar, ¿no? Que fusionaron ambas sangres. Y por lo tanto esto nos hace ver que somos los hijos de los dos grandes imperios de la época, ¿no? Tanto en América, en los Andes, como en Europa, el imperio hispano. Y claro, muchos se nos dicen, ¿no? Nos invadieron, nos saquearon, nos mataron, se Nos llevaron nuestro oro, conquistaron, nos conquistaron, nos vivieron de violaron, nosotros. pero no se Que, ve sí, esta dime. unión. No se ve esta unión Uh-huh.
que fíjate que en Estados Unidos, el mal llamado matrimonio interracial, ¿no? Porque todos sabemos que solo existe una raza que es la humana, pero así lo llaman. El mal llamado matrimonio interracial se aprobó en 1967. Y 5 siglos antes, ya Francisco Pizarro se estaba casando con Inés Huaylas Yupanqui y estaba dando origen al mestizaje en el Perú. Entonces, es una historia distinta para nosotros, distinta a la que ha sucedido en Estados Unidos o en las colonias británicas, que debemos tenerla tatuado en nuestra piel porque es lo que nos hace, eso es el Perú. Y el comentario del presidente en su primer discurso es totalmente diferente a lo que estás diciéndonos. ¿Qué te pareció? ¿Qué comentario va en la línea saltó? totalmente contraria. Así Sí, es. claro. Va en sentido opuesto y por eso esa es la razón por la que yo creo que existe tanta división. Ahora, obviamente, él no es el autor de este discurso, él es el resultado. Y por un lado, me genera sentimientos encontrados, ¿no? Porque obviamente cuando lo escuché dije, oh, bueno, aquí vamos de nuevo, otra vez, con esta leyenda negra. Pero por otro, este discurso que él dio, yo ya lo vengo escuchando desde toda la vida y de hecho viene circulando en salones de clase, en libros, en redes sociales, desde el siglo XX. Especialmente, bueno, obviamente en el siglo XX no había redes sociales, pero en los salones de clase, en los libros, desde los años 70, 60 o incluso antes, desde Mariátegui. Pero nadie le ha dado bola, ¿no? O sea, siempre creo que de alguna manera todos hemos escuchado a un profesor o un autor o hemos leído un comentario en redes sociales que era divisionista, que nos decía, sí, nos colonizaron y hay que descolonizarnos. ¿No has Y todos los que escuchado hemos escuchado. que hasta alguna vez escuché, y por qué no nos conquistaron los italianos, ¿no? ¿Por qué no nos conquistaron los ingleses? ¿No? Los ingleses, sí, claro, nos fregamos con los españoles que nos conquistaron. Cuando si nos hubieran conquistado los ingleses, hubieran hecho lo mismo que en Australia o en Nueva Zelanda, ¿no? Que ves pues que hay un 5% de población aborigen y 95% caucásica. Entonces, no existiríamos como nosotros, seríamos todos blancos, gringos y de ojos azules, y hablando inglés, y los verdaderamente autóctonos estarían en reducciones, pues, ¿no? Casi como en un museo. Así que no sé qué tan buenos, no sé qué tanto queremos eso, ¿no? Pero se dice, ¿no? Todas estas frases, ¿no? Éramos hijos de dioses y nos convirtieron en esclavos, ¿no? Frases cargadas, pues, con mucho sentimentalismo, con mucho victimismo. Victimizándonos, ¿sí? Los pobrecitos. Siempre se han venido diciendo y nunca se le ha puesto el contrapeso, nunca se ha dicho, oye, un momentito, vamos a cuestionar esto. Se ha dejado pasar, ¿no? Se ha dicho, ok, tú piensas así, yo no pienso igual, pero se ha dejado pasar hasta que ya nos ha pasado por encima. Y recién ahora que ha saltado a la palestra política, veo que se le ha dado bola. Veo que la gente se ha alarmado y como nunca en la vida, me llaman, me preguntan, me comentan sobre Pizarro, sobre este matrimonio de Pizarro con la hermana de Atahualpa, sobre la conquista, sobre el mestizaje. Cuando yo, como te había dicho, vengo hablando de estos temas desde el 2017, en algunos casos antes, en otros círculos, y nadie le daba bola. Pelota. Incluso, o sea, todas las personas que están de acuerdo con este discurso son los que han hecho política y son los que han entrado a los ministerios. Y yo más bien me pregunto, ¿y dónde están los que no están de acuerdo? Claro. No, pues están en lo suyo. Entonces ahora recién nos venimos a quejar, ¿no? Recién nos damos cuenta de las consecuencias. Por eso yo lo veo como algo positivo porque ha servido para que la gente despierte, se dé cuenta, comience a cuestionarse y este tema que, como había dicho,
nunca le daban pelota, pues ahora ya todo el mundo lo pregunta, lo investiga y de repente ese es el origen del cambio. Exacto, eso es un detalle que es súper importante, ¿no? O sea, y que hace el clic hacia otro lado, ¿no? Y que habla de unir, no de Así dividir. es, así es, así es. Habla de unir, habla de consolidar una identidad, habla de un proyecto país, habla de romper todos estos prejuicios que existen desde los dos lados, ¿no? Porque yo siempre digo que el peruano es una persona que eh, se avergüenza de su linaje y de su pasado andino, y al mismo tiempo reniega de su linaje y de su pasado hispano, ¿no? Es como que odiemos a nuestro padre y despreciemos a nuestra madre. Y obviamente eso crea un conflicto, que es lo que vemos el día de hoy, ¿no? Que vemos pues costa enfrentada con Andes, ¿no? Que vemos pues el interior del país enfrentado con la capital como si fuéramos enemigos. Cuando Bueno, ese tenemos es un el país producto hermoso cuando tenemos tanto por y compartir una y historia tantos temas en maravillosa. común. Y sobre el comentario de Béjar, Rafael, sobre el tema de que el terrorismo era una invención de la Marina y la CIA, eh, claro, eso probablemente sea más historia del Perú, más contemporánea, pero ¿te parece importante que se sepa sobre el terrorismo, que se hable sobre esto en los colegios? Mira, yo ya desde antes me quedaba espantado, ¿no? Cuando iban en reportajes, iban a las puertas de las universidades con fotos de Abimael Guzmán, de Fujimori, de Miguel Ujú. Grau, ¿no? Y les preguntaban, ¿y quién es este, no? Y decían, ah, es un cantante de rock, ¿no? Ah, no, ese sí, Sí, ese creo recuerdo. que es un actor, ¿no? Entonces yo decía, esto va a explotar en algún momento. O sea, todos lo hemos visto, pero nadie ha hecho nada. Todos lo veíamos como algo de anécdota, algo accidental. Bueno, a esto lleva. Esto lleva a que tarde o temprano vaya creciendo, vaya acumulándose y nos está ahí en la cara. Entonces, mira, qué bueno que justo en nuestro bicentenario, pues nos estemos dando cuenta de que toda la basura que hemos metido debajo de nuestra alfombra ya se está rebalsando y hay que limpiarla. No podemos seguir escondiendo todos nuestros problemas debajo de una alfombra y hacer pasar como que todo estuviera bien y correcto porque nos está ahí en la cara. Y justo en la fiesta del bicentenario, pues nos ha estallado. Y en pandemia, o sea, todo junto. Y en pandemia, sí. Para no quitarte más tiempo, quiero primero, quedé con un seguidor tuyo, un joven ya universitario, que también es amante, fanático de los superhéroes, me pidió que te hiciera dos preguntas. Uh -huh. ¿Cómo se pueden unir otros chicos a tu grupo de superhéroes? Es decir, de repente quieren, ¿no?, hacer la labor que tú con otro personaje. Hacer unos Avengers. Claro. Sí, bueno, por supuesto, buena idea. Mire, cualquiera que esté. Hablando de eso, yo tenía un proyecto, ¿ah? Pero que justamente no pude llevarlo a cabo por falta de gente. Y bueno, también por pandemia, ¿no? Que justo Claro. cayó y complicó. Pero yo quería, a ver, más que superhéroes, yo quería hacer trajes, disfraces de personajes mitológicos del Perú. ¿No? O sea, un disfraz pues de Huiracocha, ¿no? Un disfraz de Yapa, un disfraz de Pachacamac, un disfraz de Congo, ¿no? Entonces, ir de repente a, no sé, una convención o a un evento cultural y se ven pues a todos los personajes mitológicos que llegan caracterizados. Así que si me ayudan en eso, yo Oye, encantado. mira, Es un proyecto ahí que tengo ahí. te voy a conectar con Sí, Gonzalo, que es y además es comunicador, escribe muy bien y tal. perfecto. Porque además también Encantado. me preguntó que te diga si es que hay un espacio virtual en el que tú puedas compartir con otros jóvenes
estas historias o el fanatismo, digamos, por los superhéroes, etcétera, si existe, si tienes algún espacio en el que puedan compartir, ¿no? Sí, es algo que me han mencionado antes también. Yo, a ver, lamentablemente soy medio boomer en estos temas. Soy el clásico que usa redes sociales después para subir contenido. Y me han dicho, no, pero puedes crear grupos de Facebook, puedes crear comunidades. Y yo, Ujú. no, ni enterado de esto. Poco a poco. Eh, no, ahora con lo que me dicen, me voy a animar a explorar cómo es, porque normalmente yo me comunico con todos ellos a través de buzón interno. Yo sí contesto todos mis mensajes, ¿no? Me escriben al Facebook, me escriben al Instagram como tú has hecho y yo lo Claro, contesto. Entonces, bueno, si desean hacerlo, que me escriban, ¿no? Está mi Facebook de Capitán Perú, está mi genial. Instagram de @Capitán Peruano, está el YouTube también de Capitán Perú, así que siempre que me escriben por ahí, yo busco contestar todos los mensajes. Para terminar, Rafael, ¿qué es el Perú para ti? Muy importante pregunta, ¿no? El Perú, y yo lo puse en una ocasión en una foto donde aparecían, bueno, aparecían los Wari, aparecían los Chimú, aparecían Tiahuanaco, aparecían los Incas, luego aparecía el Virreinato, y bueno, del Virreinato también aparecía Roma, aparecía el Imperio Hispano, y en todas esas fotos yo ponía, somos los hijos de 1000 imperios. Eso es el Perú. El Perú tiene un pasado imperial como no lo ha tenido ningún otro país de América, del continente. Y estoy seguro que está al nivel de Roma, de China y de los grandes imperios del mundo. El Perú es tierra imperial, es tierra de imperios. Y como tal, hasta el día de hoy tenemos ese anhelo imperial, que es lo que no nos damos cuenta. Y de repente por eso tanto caudillismo, porque todavía estamos esperando un Inca. La gran mayoría de peruanos busca que haya un líder, un Inca, un cetro que nos lleve pues a la prosperidad, ¿no? Y de hecho ahora en la última toma de mando en Ayacucho le han entregado a Pedro Castillo un Barayoc. O sea, ya qué más prueba que estamos esperando. Ese anhelo del Inca, ¿no? Ese anhelo imperial. Ujú. Pero obviamente no lo vamos a alcanzar mientras que neguemos nuestras propias raíces, que son esas, ¿no? Por eso yo siempre digo que nadie ama lo que no conoce. Amar al Perú no es ponerse, digamos, a defender el pisco peruano frente al chileno o festejar en el parque cuando gana la selección peruana. Amar al Perú es conocer nuestras raíces, conocer nuestra cultura, conocer nuestra historia, para enamorarnos de ella, para enamorarnos de ese Perú imperial, de ese Perú destinado a lo grande, a ser protagonista. Pero para eso nosotros tenemos que lograrlo, ¿no? No podemos esperar que venga el Inca o un partido o un caudillo, sino cada uno de nosotros tenemos que tener el compromiso de construir el país que todos soñamos. Genial, Rafael. Y ahora me surge una última pregunta. A ver, al haber escuchado tu respuesta, ¿te gustaría cambiar algo de nuestra historia? Si tuvieras ese poder, el poder de poder cambiar algo en esa historia, ¿Cuánto? ¿cambiarías algo? ¿Cuántos errores que hemos cometido? A ver, mira, hasta podría dar detalles, ¿no? Detalles que uno dice, oye, pero estos son tonterías, ¿no? Eh, uno cuando lee nuestra historia se pone a pensar, y voy a poner un ejemplo muy puntual. Cuando tú firmas un pacto secreto con otro país, en este caso en Bolivia, en el contexto anterior a la guerra con Chile, eh, tú no vas a entregarle ese pacto secreto a un tercer país. Nuestro ministro se lo entregó a Brasil y de Brasil pasó a Chile y así es como se enteraron. Y de ahí vino la guerra con Chile, que nos quebró. Y uno diría, oye,
mira, regresa en el tiempo y dile, y ya sabes que esto es secreto, ya, Esto es esto se secreto. guarda. Sí, exacto, esto no se entrega a Brasil, ¿no? Pero por otro lado, uno se pone a pensar, oye, pero si no hubiera guerra con Chile, no hubiera habido Grau, no hubiera habido Claro. Bolognesi, no hubiera habido Cáceres, ¿no? Entonces, incluso hasta de nuestros errores no, sacamos aprendizajes, y yo creo que cambiar algo, dejaríamos de ser ya lo que es el Perú, Lo que ¿no? somos. Incluso en el nombre. Así que lo que hay que hacer es tomar nuestra historia con lo cruda que fue, con todos sus errores, con todas las metidas de pata que hemos tenido, para aprender de ella y no repetirla. Y empezar a cambiar uno. Así es. Por aquí se empieza. Muchas gracias, Rafael, por tu tiempo. A ti, Un gusto. Gracias. igualmente, un gustazo. Chao. Hasta luego. Muy simpático, ¿no? Y además con un propósito muy claro, a sentirnos más peruanos. Pero para poder sentirnos más peruanos, tenemos que conocer nuestra historia. Cuídense mucho. Esto ha sido todo por hoy y por este fin de semana, pero nos vemos el próximo viernes con más buenas noticias, porque siempre, como dice Cristian Marín, nuestro encargado del bloque internacional, siempre habrán buenas noticias. Nos vemos. Cuídense mucho. No se olviden suscribirse, campanita y compartir. Nos vemos. Chao.